Buenas tardes, mi nombre es Facundo Álvarez, yo soy médico de la provincia de Tucumán, del norte de Argentina. Bueno, tengo el honor de reemplazar al doctor Marcelo Morante, él era el responsable de esta clase y por problemas de índole personal no pudo asistir. Me pidió que por favor públicamente me disculpe ante ustedes. Bien, voy a tratar de hacerla breve a la clase porque tiene contenidos de lo que ya se hablaron. Pero más que nada vamos a hablar del rol del cannabis en la medicina moderna actualmente y del uso del cannabis como estrategia para el tratamiento de lo que es el dolor. Bueno, un breve resumen sobre la planta de cannabis, que ya estoy seguro que todos sabemos los diferentes tipos, las tres especies de la planta, la sativa, la índica y la ruderalis. Más que nada saber diferenciarlas a los tres tipos de especies. ¿Por qué? Porque para educar al paciente en algún momento. Más que nada la planta sativa, que es una planta que tiene una altura mucho más grande, con las hojas mucho más alargadas, hay más distancia entre los nodos, a diferencia de lo que es la planta índica, que la planta índica tiene un tamaño mucho más reducido, las hojas son más gruesas, los cogollos generalmente son más pesados y tiene un tallo robusto. Y por último la planta ruderalis, que tiene como característica principal que no depende de los ciclos de la luz para realizar su floración, y generalmente suelen ser plantas de tamaño pequeño y tiene un aspecto más asilvestrado, podríamos decirlo así. Bien, ¿por qué nombraba esto? Por la gran diferencia que hay entre lo que es la planta sativa y de lo que es la planta índica. ¿Por qué? Para ver cómo nosotros usamos las diferentes especies desde el punto de vista clínico en el tratamiento de los pacientes. Sabemos que la planta sativa es una planta que tiene un efecto más de estado de alerta, más euforizante. Generalmente se la usa en pacientes para estimularles la creatividad. Tiene un efecto más energético, tiene un efecto mucho más mental, y nosotros generalmente la usamos en las horas de la mañana o en las horas de la siesta y de la tarde, a diferencia de lo que es la planta índica, que tiene un efecto mucho más corporal, tiene un efecto más sedativo, se la usa como inductora del sueño, también estimula el apetito y permite a los pacientes lo que es la relajación y les da una mejor conciliación del sueño. Tenemos muy buenos resultados con los pacientes con trastornos de insomnio al usar las plantas de origen índico. ¿Por qué es importante saber diferenciarlas desde el punto de vista médico a estas plantas? Porque nosotros, al tener una genética controlada, una genética en la cual sabemos los componentes de los cannabinoides más un cultivo controlado, podemos educar al paciente realmente para poder permitir que se realice el autocultivo medicinal y obtener cepas altas en CBD, cepas altas en THC o de lo que conocemos como un ratio 1:1, dependiendo de la condición clínica del paciente. Y a partir de esta educación de la genética de las plantas, enseñamos y educamos y obtenemos la reproducción clonal, en el cual es importantísimo porque nosotros mantenemos la genética de la planta, ya que las plantas descendientes a su progenitora son genéticamente idénticas. Entonces nos permite seguir la línea de tratamiento de los pacientes dependiendo de la patología que se esté tratando. Bueno, y por último, lo que ya sabemos, es una planta dioica en el cual tenemos el sexo femenino de la planta, que es el que nos da la flor, y el sexo masculino, que es el que nos da el polen para la planta hembra. Bien, esto nos lleva a hacer un breve repaso de lo que es, para entender cómo tratar el dolor de lo que es el sistema endocannabinoide. No me voy a explayar mucho porque ya se habló, pero bueno, más o menos para nombrar y para recordar un poco, que este sistema es nombrado así por la planta que llevó a su descubrimiento, y es tal vez el sistema fisiológico más importante en lo que es el establecimiento y el mantenimiento de la salud humana. Podemos definirlo como un complejo sistema endógeno de señalizaciones en el que está distribuido en el organismo de todos los mamíferos. Esto es muy importante, todos los mamíferos tenemos un sistema endocannabinoide y que interviene en múltiples vías metabólicas
cannabinoides regulando de manera versátil lo que es la fisiología celular, siempre con el objetivo de regular el metabolismo interno de nuestro organismo, o sea, la homeostasia. Cuando nosotros hablamos de sistema endocannabinoide, tenemos que hablar de qué constituye el sistema endocannabinoide, donde tenemos los endocannabinoides, que son propios nuestros, de nuestro organismo, los fitocannabinoides provenientes de la planta, las enzimas encargados de metabolizarlos y degradarlos, y los sistemas de transportes y los receptores en donde actúan estos cannabinoides. Solamente para nombrar y para dar un pantallazo, los endocannabinoides son ácidos grasos derivados del ácido araquidónico. Tenemos numerosos endocannabinoides, pero los más conocidos y lo que más información se tiene hasta ahora, que ya se lo nombró varias veces, son la anandamida y el 2-AG, que tienen la característica principal que modulan su acción a través de los receptores endocannabinoides. Tienen una función autócrina, una función parácrina, posiblemente endocrina, y resaltar por ahí en la ubicación de estos receptores a nivel de lo que es el cerebro, del tejido cardíaco, del tejido testicular. Por ejemplo, se encontró gran cantidad de anandamida en lo que es el tejido uterino, se la está estudiando actualmente, que podría estar implicado en los problemas de infertilidad que pueden llegar a tener las mujeres. También lo que es a nivel del endotelio vascular y del vaso, y tiene la característica que es un agonista parcial, a diferencia del 2-AG, que es un agonista total y que encontramos, por ejemplo, a nivel del cerebro, una concentración 100 veces mayor de 2-AG comparado con lo que es la anandamida. También lo vamos a encontrar en lo que es el tejido intestinal, el tejido pancreático, también lo encontramos en vaso, en tejido óseo, pulmón, hígado, etc. Y tienen una característica en común, que son sintetizados a demanda. Bueno, esto es un gráfico donde se muestra la constitución de un tricoma. Las florecillas que forman el cogollo de la planta tienen una hoja que se llama bráctea, y esa bráctea tiene el tricoma, que si vemos en su cabecita, aquí se libera la famosa resina que nosotros conocemos de la planta de cannabis, que esa resina está compuesta de grasas, está compuesta de fitocannabinoides y de terpenos y flavonoides, de los cuales yo aquí quiero resaltar la importancia que tienen los terpenos, ya que constituyen la parte de los aceites esenciales de muchas plantas, pero también tienen muchos beneficios para que es el paciente. Por ejemplo, el pineno, que es un terpeno que se comprobó que puede estimular la memoria a corto plazo. Se está estudiando las cepas de las plantas de cannabis que son altas en pineno y que no tienen el problema que supuestamente conocemos todos de la pérdida de memoria a corto plazo. También podemos nombrar el limonelo, que se encuentra en la cáscara de todos los cítricos, que tiene un gran efecto a nivel de lo que son los pacientes con trastornos depresivos, les mejora mucho lo que es el estado de ánimo. El mirceno también, por sus características a nivel de lo que es su efecto más sedativo, como relajante muscular, como antiinflamatorio, o por ejemplo el beta-carofileno, que lo encontramos también en lo que es la pimienta negra, que tal vez algunos conocen o no, que a partir del beta-carofileno, cuando se oxida, es el componente el que se entrena a los perros de la policía para que detecten las flores del cannabis. Ese terpeno es el que huelen los perros. Y bueno, y por supuesto los fitocannabinoides, de los cuales se sabe que hay más de 400, pero de lo que más información se tiene hasta ahora y de lo que más conocemos es el THC o tetrahidrocannabinol, o CBD o cannabidiol. También tenemos la presencia de CBG, cannabigerol, CBN, CBC, etcétera. Bien, ¿qué decir sobre el THC que no sepamos? El tetrahidrocannabinol, el principio activo de la planta de cannabis más conocido. ¿Por qué? Por sus propiedades psicoactivas, lo que desde el punto de vista médico tal vez nos limita, porque hay un perfil de seguridad más estrecho en cuanto al uso de lo que es el THC, que puede provocar alteraciones cognitivas y
puede traer, acarrear una mayor frecuencia de efectos indeseables, siempre teniendo en cuenta la dosis que se usa, el tipo de paciente en el que se lo usa y la vía de administración, obviamente, pero siempre teniendo en cuenta los efectos que tiene a nivel antiinflamatorio, se lo usa como analgésico, como antiespasmódico, como antiemético también. Bien, el CBD. Característica principal del CBD, tiene una baja afinidad por los receptores cannabinoides, tanto CB1 y CB2, los que nos podría explicar de cierta manera la ausencia de la actividad psicotrópica que tiene el CBD en comparación con el THC. Tiene otra característica también, que es dosis dependiente, que se une a múltiples receptores no cannabinoides con actividad agonista o antagonista. Se comprobó la actividad neuroprotectora que tiene y la actividad potenciadora de lo que es el tono endocannabinoide, y tiene una característica importante que inhibe la síntesis de las citoquinas, tiene un efecto antiinflamatorio marcado, lo cual lo vemos y tiene muy buenos resultados en lo que es las enfermedades inflamatorias autoinmunes, y también se lo usa como analgésico y sobre todo como ansiolítico, lo cual nos ayuda mucho, particularmente en nuestro instituto, en el tratamiento de los pacientes con algún trastorno de ansiedad o en los niños o pacientes con trastornos del espectro autista, pacientes con epilepsia, que hay que tener mucho cuidado en la administración de cualquier dosis de THC. También, solamente para nombrar los otros fitocannabinoides que contiene la planta, es para darles un pantallazo general y para que vean todos los beneficios que pueden tener, y siempre con la actividad antiinflamatoria, con la actividad analgésica, con la influencia sobre lo que es el sistema inmune. Bien, ¿cómo actúan estos fitocannabinoides y estos endocannabinoides? Ya sabemos, bueno, para dar un pantallazo, que se actúa a través de los receptores cannabinoides, de los cuales tenemos dos tipos, el CB1 y el CB2, que están acoplados a proteína G, que actúan inhibiendo una adenilciclasa, actuando sobre los canales de calcio y la conductancia de lo que es el potasio. Para aclarar un poquito lo que la ubicación de los receptores CB1, su importancia es la gran cantidad de receptores que hay en todo el organismo, y es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor densidad de receptores en los que los ganglios basales, un sector del cerebro muy importante relacionado con lo que son los movimientos, la coordinación motora, la liberación de dopamina también, el cerebelo en cuanto a lo que es la coordinación motora, la corteza en cuanto a las funciones cognitivas superiores, lo que es el hipocampo en cuanto a los diferentes efectos, la amígdala, en donde aquí se controlan las emociones, se controla la ansiedad, efectos muy importantísimos que nosotros tenemos al administrar cannabis, ya que independientemente de la patología que tenga el paciente, tenemos muchos casos de pacientes que nos dicen el cannabis me ayuda a dormir mejor, me ayuda a estar más tranquilo, me ayuda a estar más relajado, a ver las cosas de una manera distinta, y eso es medicina. También encontramos a nivel del tálamo, donde vemos los sentidos, a nivel del hipotálamo, áreas del cerebro relacionadas con la memoria, con el aprendizaje, con el control de la temperatura corporal, con el deseo sexual, también a nivel de lo que es la médula espinal, de lo que es el tronco, áreas donde tenemos los receptores de lo que es el dolor, de lo que son los reflejos del vómito, de las náuseas, cuestiones muy importantes en el tratamiento de los pacientes con quimioterapia, por ejemplo, de cualquier edad. También, bueno, vamos a encontrarlo en diferentes órganos y tejidos del cuerpo, en la piel, en el tejido cardíaco, generalmente se encuentra en todo el organismo. Los receptores CB2, más que nada, se encuentran distribuidos en la periferia, y aquí resaltamos la importancia que tiene porque lo encontramos mayormente en el sistema inmune. La mayor concentración se encuentra en los linfocitos B. También vamos a encontrar receptores en los monocitos, en los macrófagos, en las células natural killers también, a nivel del tejido cardíaco, del tejido endotelial, del tejido óseo, en el hígado, en el páncreas también. Y como característica también a resaltar es que los receptores CB2 están relacionados con la liberación de citoquinas
serotonina y con los procesos inflamatorios. Entonces pueden aumentar su concentración en un gran número ante algún proceso de lesión a nivel orgánico. Bien, ¿qué decir del sistema endocannabinoide que nos haya dicho? Solamente para resaltar y recordar un poco cómo actúa el sistema endocannabinoide. La principal característica es que actúa de manera retrógrada, donde en primer lugar se estimula a la neurona postsináptica, se libera el estímulo actuando sobre el receptor en la neurona presináptica, produciendo un cambio en lo que es la liberación, aumentando la concentración de calcio a nivel intracelular, produciendo la inhibición de la liberación de los neurotransmisores, como el receptor, actuando a través del receptor GABA, del receptor de glutamato, de serotonina, de noradrenalina, de todos los neurotransmisores que conocemos. Bien, en cuanto a la farmacocinética, que tal vez no se habló mucho de esta cuestión, comprobado, se sabe que a través de la vía inhalada, tanto a través de la vía inhalatoria pirolítica, o sea el fumado, como a través del vaporizador, los efectos se producen al inicio entre los primeros segundos de inhalado el cannabis y los 15 minutos. Hay un pico entre los 15 a los 30 minutos con una duración de 2 a 3 horas, que generalmente aquí hay que resaltar que no se recomienda la vía inhalatoria pirolítica debido a los efectos secundarios que tiene, como la irritación de la vía aérea, el desarrollo de bronquitis con el uso crónico, al igual que también el desarrollo de tos crónica, y por la combustión a nivel pulmonar. Lo que se recomienda es el vaporizador, debido a que el vaporizador se calienta la flor del cogollo, se extraen los fitocannabinoides, pero no se llega al punto de combustión, entonces no se tienen efectos secundarios y las temperaturas del vaporizador se pueden ir variándolas para obtener un efecto beneficioso según la condición clínica del paciente. Después la vía oral, lo que conocemos, la tintura o el aceite a través de la vía sublingual, donde generalmente el inicio de los efectos se dan entre los 30 minutos a las 2 horas, el pico es entre las 1 y a las 6 horas y de una duración de entre 5 a 8. Aquí vemos que esto no es muy fidedigno debido a que la vía oral tiene el problema de que medir la dosis es muy difícil, cada paciente es un mundo y cada paciente tiene un metabolismo diferente. Bueno, la vía oromuconasal, el inicio se da entre los 15 a los 40 minutos, con un pico entre los 45 minutos a las 2 horas y la duración entre 3 a 6. No hay una evidencia científica muy marcada en cuanto a la vía tópica, se sabe que tiene una absorción muy lenta y que se absorbe una proporción de CBD con THC de 10 a 1, por eso nosotros la recomendamos a la vía tópica sin ningún problema, porque el paciente la puede usar con diferentes frecuencias sin tener por ahí el peligro de una alteración a nivel cognitivo que puede llegar a tener por la vía inhalatoria o por la vía oral. Y en cuanto al uso tópico, tiene una absorción baja también y se la está usando más que nada para tratamientos locales, pero está en investigación. Este es un gráfico que muestra más o menos lo que les comentaba recién sobre la vía inhalada, en donde vemos que es similar a la intravenosa. Vemos el gran rango de biodisponibilidad que hay entre 2 a un 56% aproximadamente, con una fracción absorbida de un 10 a un 30, y donde vemos que los picos de la dosis se dan en los primeros segundos, en los primeros minutos, y después va decreciendo. Por eso es que nosotros recomendamos la vía inhalada para el tratamiento de los padecimientos agudos. En comparación con la vía oral, miren la diferencia que hay en el gráfico. Tenemos una biodisponibilidad también variable entre 4 y un 20%, con una fracción absorbida entre 10 y un 30, y hay mucha variabilidad entre los pacientes. Depende mucho de la dosis, de cómo se lo da, de en qué momento, si después de la comida, antes de la comida, de la edad del paciente, del metabolismo. Es algo, la verdad, que es relativamente bastante difícil de medir en cuanto a la dosificación para la parte médica. Bueno, y se metaboliza en hígado, y lo que nombramos, bueno, de la titulación.
En cuanto al metabolismo, mucho para destacar no hay. Tiene un metabolismo hepático, también se puede metabolizar a nivel de lo que es el tejido pulmonar y de lo que es el tejido del intestino. Por ahí yo quería resaltar que la enzima que está involucrada en el metabolismo de lo que es el cannabis es la citocromo P450. Por eso nosotros cuando tratamos un paciente con cannabis hay que hacer una buena anamnesis sobre la medicación que toma para no interferir con los medicamentos que el paciente ya esté tomando, porque puede haber interacción como con cualquier otro fármaco. Bien, en cuanto a la dosis, esta es una frase que es a través de Canadá, que me la pasó el doctor Morante, pero es una frase que personalmente mi colega y yo, y estoy seguro que los colegas argentinos también usamos, que es la dosis mínima. ¿Por qué? Porque en Argentina no tenemos una sustancia estandarizada, no tenemos el acceso a una sustancia estandarizada. Personalmente me pasa que muchos pacientes vienen a mi consulta y que consiguieron el aceite a través de Mercado Libre, a través de Facebook, siempre en el mercado negro, siempre en la ilegalidad, y no sabemos qué le estamos dando, no sabemos qué está tomando el paciente. Entonces la idea siempre es recomendar la dosis mínima e ir subiéndola de a poco dependiendo de la evolución clínica del paciente. Por eso también nosotros resaltamos en cuanto al tratamiento con cannabis que es muy importante el seguimiento médico. Este es un gráfico que muestra a grandes rasgos la diferencia que hay entre los efectos secundarios que se tuvieron inicialmente cuando se utilizaron dosis altas de THC, en donde vemos que más que nada el mareo fue la mayor queja de los pacientes, también la somnolencia, la serostomía o el vértigo, y nos muestra en las líneas rojas cómo se empezaron con dosis de THC muy bajas y se fueron subiendo paulatinamente, lo que le permitió a los pacientes no experimentar esos efectos secundarios, lo que también nos habla de que nosotros al empezar con una dosis relativamente baja e ir aumentándola paulatinamente hace que el sistema endocannabinoide del paciente se vaya acostumbrando, independientemente de su estadio clínico, de su situación o también de su edad, que es lo que nos está pasando hoy por hoy en la consulta médica. Bien, en cuanto al dolor, que es tal vez el campo más especializado del doctor Morante, yo quiero resaltar más que nada la ventaja que tiene el uso de lo que son los derivados de la planta de cannabis sativa en cuanto al tratamiento del dolor, tanto para el dolor agudo, pero más que nada para el dolor crónico. Yo diría que el 90% de nuestras consultas médicas por dolor crónico se dan en pacientes que están polimedicados, pacientes que toman 6-7 pastillas diferentes para el dolor y aparte toman ranitidina y omeprazol para el dolor de estómago, que les dan las pastillas para el dolor. Y estamos hablando de antiinflamatorios no esteroideos, de derivados opiáceos, de múltiples pastillas, y que con el cannabis ven una reducción en su intensidad del dolor, y vemos la importancia que tienen aquí los receptores endocannabinoides, porque tenemos receptores a nivel de los tejidos periféricos no neurales, a nivel de las terminaciones nerviosas a nivel periférico, también los vemos en los ganglios dorsales, en el asta posterior de lo que es la médula espinal, en las vías ascendentes del dolor y en los centros del encéfalo. Algunas cuestiones importantes a resaltar en cuanto al tratamiento con cannabis y cuanto al dolor. Se comprobó que cuando se produce una lesión neural a nivel periférico se incrementa la expresión de los receptores de tipo CB1 en las áreas del cerebro relacionadas con la transmisión del dolor, tanto en el sector del tálamo y de lo que es la médula espinal. También se comprobó que en los dolores de origen inflamatorio los receptores CB2 aumentan su concentración en lo que es la microglía. El efecto antinociceptivo va de la mano de la estimulación de lo que son los receptores CB1. En el dolor de tipo inflamatorio se utilizan mecanismos tanto centrales como periféricos, y aquí actúan ambos receptores, tanto el CB1 como el CB2.
el CB2. Y algo que quería resaltar, la transmisión del impulso doloroso depende de la liberación de glutamato en el asta posterior de lo que es la médula espinal. Nosotros sabemos que el sistema endocannabinoide actúa a nivel de este neurotransmisor. Y el glutamato, junto con otras sustancias, la sustancia P, el factor de necrosis tumoral, el ATP, diversas sustancias promueven que esta transmisión del dolor siga manifestándose y se haga crónico y en algún momento pueda desarrollar un dolor de tipo neuropático. Por eso es muy importante aquí la acción del glutamato. También resaltar la similaridad en cuanto a la localización con el sistema opioide por la liberación de las betas endorfinas para la disminución de la intensidad del dolor, y también cómo el cannabis actúa con otros transmisores que se encargan de la transmisión del impulso doloroso, como la serotonina y la noradrenalina. Bien, lo que se habló en esta jornada y lo que se va a hablar seguramente mañana, del análisis crítico de la evidencia, a lo que los médicos nos educan desde la universidad. ¿Qué decir de lo que es el análisis crítico de la evidencia del cannabis? Se comprobó que tiene efectos muy importantes en lo que es dolor crónico, en lo que es la espasticidad en los pacientes que tienen esclerosis múltiple, también en los pacientes que están en tratamiento con quimioterapia, en cuanto a la inhibición de la náusea y de lo que es el reflejo del vómito también, comprobado en la reducción del número de convulsiones tanto en los pacientes con síndrome de Dravet como pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. En cuanto a un menor nivel de evidencia, en cuanto a su eficacia, vamos a encontrar también estos diferentes tipos de trastornos, más que nada en los trastornos del sueño, de la apnea. Y bueno, y para resaltar también con menor evidencia en cuanto al cannabis, el Parkinson, Alzheimer, algunos trastornos más agudos. Bueno, algunos estudios que nos muestran diferentes etapas de investigación en cuanto a dolor, siempre con la conclusión de que el uso de cannabis disminuyó la intensidad del dolor crónico en los pacientes generalmente con dosis altas de THC entre 15 a 20 miligramos, con efectos adversos generalmente de breve duración y de intensidad leve, como algún tipo de mareo, somnolencia, boca seca, etcétera. Pero siempre teniendo en cuenta que son tamaños muestrales insuficientes, hay una heterogeneidad en las comparaciones y siempre por periodos breves. En cuanto a los cuidados, bueno, lo que ya se nombró en embarazo, en lactancia, pacientes con psicosis, también hay que tener cuidados en niños, en adolescentes, en pacientes con algún problema de adicción y algunos pacientes que pueden tener alguna patología a nivel panvascular. Bueno, voy a saltar un poquito si me apuro, doctor. Más estudios que nos muestran cómo mejora la intensidad del dolor y la calidad de vida en los pacientes, y para nombrar solamente los usos que hay a nivel mundial, en cuanto actualmente se está usando el dronabinol a través de la vía oral, que se lo está usando para el dolor refractario y anorexia asociado con lo que es HIV, SIDA, la nabilona también a través de la vía oral para las náuseas y los vómitos por la quimioterapia, el nabiximol, que tiene una combinación de THC y CBD para el dolor neuropático, el dolor por cáncer y la espasticidad por esclerosis múltiples, y lo que es el cannabis. Y bueno, por último, para resaltar, ya que yo represento a la Argentina, que actualmente en Argentina el único derivado de la planta de cannabis sativa que se permite es el aceite de Charlotte, solamente para epilepsia refractaria, para ninguna otra patología, y es el único aceite que nos permite importar. Hay una ley en Argentina de salud pública que salió en el año 2017, en el mes de marzo, donde nos permite investigar con cannabis, donde está muy crudo todavía la cuestión en nuestro país. Hay muchas trabas desde el punto de vista legal y burocrático para investigación. Por eso nosotros creemos que hay diferentes acciones a desarrollar para que
podamos ayudar al paciente, que es por lo que estamos todos acá. Y resaltar más que nada lo que dijo la doctora Peirahue en un momento, que es muy preocupante que los médicos no tengamos una formación universitaria de lo que es el sistema endocannabinoide, a pesar de la evidencia científica que hay y de lo que se conoce el sistema endocannabinoide. Y a nosotros con mis colegas nos pasa mucho que hay mucha ignorancia de la comunidad médica en nuestro país. Y bueno, y para terminar les quería dejar una frase del doctor René Favaloro, que habla que los progresos de la medicina y de la bioingeniería se puedan considerar verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a los beneficios y dejen de ser un privilegio solamente para las minorías. Muchas gracias.